Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien, que os haya cundido la semana, que hayáis hecho las tareas, que eran muy importantes, que estéis haciendo las páginas de la mañana y la cita con el artista. ¿Me oís bien? Porque suena bastante el ventilador del ordenador. Vale. ¿Me decís que sí? Voy a continuar. Veo que ya se van uniendo en Instagram también. Sí, yo te digo bien. Vale, gracias. Bueno, esperemos que el ventilador no sea un problema. Bien. En este nuevo nivel vamos a hablar de recuperar la integridad. Y para recuperar la integridad, ¿qué es fundamental? Recuperar nuestra identidad. Entender quiénes somos para poder ser fieles a nosotros mismos y ser íntegros, ¿vale? Entonces, hablábamos, ¿os acordáis?, de que la originalidad no es ni más ni menos que ir al origen. ¿Y cuál es el origen? Nosotros mismos. Entonces, vamos a ver cómo las tareas y los ejercicios que estamos haciendo están dedicados precisamente a promover esa introyección en nosotros, esa introspección, para encontrar nuestra nueva identidad, nuestra verdadera identidad, y alcanzar una nueva conciencia para poder integrarla. ¿Qué pasa? Que cuando recuperemos nuestra verdadera identidad, esa falsa personalidad que hemos ido adoptando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pues perderla puede ser algo un poquito traumático para nosotros. Es como si hubiéramos vestido toda la vida un tipo de traje y de repente nos fuéramos a vestir de otra manera. No podemos ponernos el traje nuevo encima del viejo, nos tenemos primero que desvestir, quedarnos desnudos por un momento, que ese momento puede durar más o menos, y prepararnos para elegir nuestro nuevo traje, con lo cual hay un tránsito en el que nos podemos sentir un poco perdidos. A lo mejor algunos de vosotros os sentís ya así, y eso es un buen síntoma, quiero que lo sepáis, ¿vale? ¿Cuáles son las herramientas que más nos ayudan a forjar nuestra nueva identidad? Hay dos fundamentales y las conocéis muy bien. Una son las páginas de la mañana y otra el dibujo de la mañana, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar cómo cada una de ellas nos ayuda a encontrar nuestra verdadera identidad. Os vais a dar cuenta de la importancia que tienen y os voy a añadir una nueva tarea puntual para esta semana que no os va a gustar nada. Entonces no la voy a contar ahora, la voy a contar al final para no daros la clase y así mantenemos un poquito de intriga. Bien, las páginas de la mañana. Hoy es el día número 21, el 21º día que se supone que hemos escrito las páginas, porque empezamos un 30 de marzo, el 31 fue el primer día de páginas y hoy estamos a 20 de abril. Quiere decir esto que, como dicen los expertos, al cabo de 21 días se adquiere un hábito. Esto quiere decir que empieza a no costarnos, a resultarnos más fácil. Con lo cual, si habéis sido buenos, si habéis hecho las páginas de la mañana, en los días previstos desde que empezamos, a partir de hoy se supone que no os va a costar tanto. ¿Qué pasa? Si no lo habéis hecho, espero que os deis cuenta a lo largo de esta clase y de las explicaciones que vamos a dar de lo importantes que son. ¿Vale? Que merece tanto la pena ponernos a reflexionar sobre ellas. Las páginas de la mañana que nos permiten pues separar los sentimientos oficiales, esos que normalmente mostramos de cara al público, de los sentimientos verdaderos. Es decir, eso es en realidad, es cuando decimos no me importa, no me preocupa. Al final en las páginas nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas sí que nos importan y sí que nos preocupan. Es como cuando alguien te dice, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, bien, ¿no? Normalmente siempre decimos bien, bien. Pero en realidad nos sentimos bien. Hay todo un submundo ahí infinito de especificaciones y eso es lo que nos permiten las páginas. Entonces, ¿qué problema hay? Que justo pasa mucho que cuando estamos a punto de descubrir una verdad desagradable sobre nosotros mismos, algo que nos incomoda decirnos, lo que hacemos es abandonar las páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las páginas es imposible mentir, es imposible, o sea, estamos obligados a confesarnos. Entonces, como es imposible evitar esta sinceridad, lo que hacemos es eludirlas, ¿vale? Que sepáis que los que no estáis escribiendo las páginas, en un 99,9%
se debe a que no queréis escuchar lo que las páginas os van a decir. Y este tipo de emociones extremas que se manejan en las páginas, que son el material ideal para procesar en ellas, pues al final se acaban convirtiendo en la causa de que las abandonemos. ¿Vale? Es como, por ejemplo, imaginaos que en las páginas te vas a decir que estáis teniendo una relación ahora mismo convulsa con vuestra pareja ¿no? Y que las páginas te van a proponer pues tener una conversación que de por sí parece que va a ser espinosa y lógicamente tú quieres evitarla, ¿no? Entonces no quieres que las páginas te lo digan. O imagínate que en las páginas te vas a contar que no te gusta el trabajo que tienes, ¿no? Y te vas a proponer en las propias páginas decir, joder, pues a lo mejor debería buscar un curro nuevo. Como no te apetece ese trabajo tedioso de tener que buscar un nuevo empleo, pues vas a evitar escribir las páginas y así te vas a ahorrar toda esa serie de verdades incómodas que no te apetece nada escuchar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema si dejamos de hacer esto? Pues que la expresión creativa, ¿no? La originalidad creativa se basa en un yo que se expresa. Entonces, si nos negamos al yo, si decimos que no a las páginas donde este yo sale en su más auténtica forma, ¿no? Rechazamos la base de la creatividad. Y aquí es donde sí que nos notamos un problema. Esta sensación de abandonar nuestra antigua personalidad, nuestra falsa personalidad, es verdad que puede ser angustiosa, ¿no? Decir que no a lo viejo, pero también sentimos un alivio. Es como cuando te separas de una pareja que no te está haciendo un bien o que ya no es fructífera la relación. Hay un momento de tensión, o sea, te da pena acabar con ello, pero por otro lado es un alivio. ¿No? Es como desprendernos de un lastre, con lo cual tenemos que darnos cuenta de que esas cosas que nos van a decir las páginas, que nos van a hablar de los amigos que nos aburren, de las cosas que nos queman, de los trabajos que nos tienen asqueados, pues en realidad es una información que, aunque sea incómoda, es muy, muy valiosa, ¿no? Y el alivio que nos va a suponer desprendernos de ese lastre, pues nos va a hacer también, nos va a permitir ver el horizonte de infinitas posibilidades que se empieza a abrir. Esto muchas veces hasta se experimenta físicamente. Y una vez pongo el ejemplo del traje, porque una vez hice un ejercicio de creatividad en una dinámica de danza improvisada y la sensación era como si me estuviera quitando un traje muy pequeño que me estaba encorsetando, ¿no? Y muchas veces hacemos esto, nos ponemos trajes más pequeños de lo que en realidad somos. Y mi experiencia fue que estuve durante una hora bailando con un traje que me oprimía y al final el quitármelo simbólicamente, ¿no? Fue todo un alivio y sobre todo me di cuenta de que estaba usando una personalidad demasiado pequeña para mi carácter, como lo queréis llamar. Entonces, cuanto más perdidos nos sintamos respecto a nuestra nueva personalidad, mayor es el síntoma de que estamos en el buen camino. No os preocupéis si pensáis que os sentís que no sabéis quiénes vais a ser. Es normal que desde que te quitas un traje hasta que te pones el siguiente, ese momento de desnudez, esa fase de a ver qué me pongo, qué es lo que me gusta, cuál es mi nuevo estilo, pues os inquiete, os haga sentir incómodos. Al final se tiene que dar una rendición, que se puede llamar también un kriya, ¿no? La rendición de nosotros mismos a nuestra... A ver, oigo un micro por ahí. Apagadlo, por fin. Esa rendición... A ver, un segundito que se apago. No. No podemos hacer. Vale. Perdón. Esa rendición que se tiene que dar es, digamos, como por ejemplo la gripe que te asalta cuando has hecho un esfuerzo bestial para no postergar un trabajo que no se podía demorar más y que era súper urgente, o cuando nos enfermamos después de haber estado cuidando durante mucho tiempo a un enfermo. Es como una señal del cuerpo para que se te grabe a fuego un último insulto, digamos, que manda la psique y que te dice, mira, ya no puedes más, ¿no? Recuérdalo, que
que así, digamos que así no puedes seguir y tienes que cambiar ya. Y esa rendición se puede ver en las páginas antes incluso de que llegue el quilla, ¿no? Antes de que llegue la enfermedad, por así decirlo, o antes de que el cuerpo lo acuse. ¿Por qué? Porque en las páginas lo vamos a manifestar ya de por sí. Entonces, si acompañamos las páginas con una cita con el niño, lo vamos a ir pudiendo limar sobre la marcha, ¿no? Vamos a utilizarlas como un mapa de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la creatividad tiene mucho que ver con la fantasía y para nada, la creatividad tiene que ver con la realidad, ¿vale? Entonces, cuanto más específicos seamos en la búsqueda de nosotros mismos, cuanto más nos vayamos cuanto más enfoquemos, ¿no? Todas esas particularidades que aparecen cuando experimentamos con la soledad son las que nos permiten ser auténticos al 100%, ¿no? Cuando estamos solos y nos manifestamos en total libertad. Y eso es lo que nos habla de nuestra verdadera identidad. Con lo cual, por favor, escribid las páginas. Al final nos damos cuenta de que la creatividad depende del encuentro, ¿no? Nos encontramos con nuestra propia verdad. Nuestra propia verdad nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Nosotros mismos nos llevamos a nuestra propia expresión y al final somos más originales porque hemos ido al origen a partir del cual el trabajo puede fluir. Digamos que es como la fuente. Cuando de la fuente siempre emana el agua, aunque luego haya obstáculos. Si tú vas a la fuente, en la fuente va a emanar el agua libremente. Entonces, estos cambios acerca de la manera que enfocamos nuestra nueva identidad pueden ir acompañados, y no os sorprendáis, de cambios en los gustos y en las percepciones. No será extraño, por ejemplo, si de repente os viene un impulso de tirar cosas viejas. Esto es muy saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque un armario lleno de ropa vieja y raída no invita a tener ropa nueva, ¿no? Igual que una casa llena de cachivaches pasados de uso, pues no invita a que llegue algo que nos puede servir para el momento actual. Es importante que aligeremos, ¿no? que tiremos lo viejo, que aprovechemos este tiempo, que es muy adecuado para eso, para hacer sitio a lo nuevo y experimentar cómo de repente podemos notar muchos síntomas, ¿no? acerca de esta nueva identidad. Podemos empezar a notar que nos apetece escuchar un tipo de música diferente, o que tenemos un cambio en nuestro patrón de energía, que de repente tenemos sueños muy fuertes y muy claros, o que tenemos una tendencia a ensoñarnos diurnamente, o por ejemplo nos pueden dar ataques de risa repentinos o de llanto, o prendas que toda la vida que las tienes de siempre y te parecían tan tuyas, pues de repente te pueden empezar a parecer extrañas, o no sé, por ejemplo, te puede dar el venazo de tapizar un sofá que tienes ahí con una tela de 1000 años y de repente necesitas tapizarlo, ¿no? Estas son cosas muy típicas y muy saludables a la hora de buscar nuestra propia identidad, ¿no? Nos avisan de que estamos en el buen camino. Porque nuestra nueva identidad al final la vamos a modelar como si fuera barro fresco. Es muy modelable, esto es una ventaja. La vamos a ir extirpando de esos hábitos nocivos en los que la hemos tenido prisionera, ¿no? No dejábamos que se expresara. Y precisamente las páginas de la mañana nos van a permitir descansar en movimiento. Es decir, en ese tiempo en que nos hemos quitado el traje viejo y estamos desnudos, aunque no siempre vayamos para adelante, por lo menos nos van a permitir que estemos en una canoa, ¿no? Que se mueve, pero que puede estar en reposo, aunque implique movimiento, ¿vale? Que sea un movimiento sutil. En este punto es muy interesante escribir nuestros logros, ¿vale? Si habéis empezado a notar cosas en las que avanzáis, habéis empezado a notar pequeños cambios, escribidlos como una afirmación. ¿Os acordáis cuando hablábamos al principio de las afirmaciones positivas, lo importantes que eran porque permitían vencer a las creencias negativas? Pues incorporad estos descubrimientos, estos pequeños avances como afirmaciones, ¿no?
Y de la misma forma que siempre que firmamos un trato nos gusta dejarlo por escrito para que quede constancia, sería interesante también que los nuevos cambios que vienen dejéis constancia de que los aceptáis, ¿no? De que estáis abiertos a ellos. Por ejemplo, veréis, yo acepto que me abro, yo fulanito, acepto que me estoy abriendo a mi nueva identidad y la disfruto. Cosas así. Esto parece una tontería, pero os va a ayudar un montón a haceros permeables al cambio. ¿Cuál es la...? Bueno, vamos a hacer un ejercicio antes de continuar para ver si ayudamos un poquito a seguir desenterrando esta personalidad que está ahí un poco enterrada. Vamos a hacer como siempre, ¿vale? Cogéis vuestro cuaderno, yo voy a coger también, y vais a escribir sin permitir que la mente entre, sin permitir que entre la parte consciente, es decir, muy, muy, muy rápido, ¿entendéis esto, no? Cuando decimos que sea escribir rápido sin que la mente entre, quiere decir que que no os paréis a pensar ni un segundo, que aunque no se os ocurra nada, escribís lo que salga. Dejáis que el boli se mueva, ¿vale? Y escriba algo. Bien. Entonces, muy rápidamente, escribir 5 pasatiempos divertidos. Vale, ahora vais a escribir 5 cursos que parezcan entretenidos. No hace falta que los hayáis visto anunciados, sino que serían entretenidos para vosotros, ¿vale? Vale. 5 cosas divertidas que nunca harías. Ahora, hacemos una lista de 5 destrezas que sería interesante tener. A continuación vamos a escribir 5 actividades que nos gustaba realizar. No importa cuándo, nos gustaba.
Y por último, vamos a hacer una lista de 5 cosas tontas, que alguna vez nos gustaría probar. Bien, como podréis daros cuenta a esta altura del trabajo, lo que estamos haciendo es ejercicios para tratar de conectar con el inconsciente, ¿no? ¿Os acordáis la diferencia de millones de bits que había entre la parte inconsciente y consciente, cómo maneja una barbaridad de información comparado con la parte consciente? Y ahí en el inconsciente es donde se mueve nuestra creatividad. Entonces, vamos a hablar de la siguiente herramienta fundamental para encontrar nuestra nueva identidad, que es el dibujo de la mañana. El dibujo de la mañana es el que más nos permite conectar con el inconsciente. ¿Por qué? Porque así como las páginas de la mañana son algo un poquito más elaborado, ¿no? Que hay que ponerse a escribir, son más mentales, digamos, nos permiten drenar el lado izquierdo del cerebro, el lado racional, para limpiarlo, para vaciarlo, que está, recordad, lleno de pensamientos que se repiten día tras día, ¿no? El dibujo de la mañana, el dibujo se maneja en un tipo de lenguaje simbólico. Si lo dejamos que se mueva libremente la mano por el papel, lo que va a hacer es traducir en forma de símbolos la información que hay en nuestro inconsciente. Entonces, esto es una herramienta valiosísima para empezar a descifrarnos y a conocernos y a entendernos, ¿no? Porque incluso aunque nosotros mismos seamos los protagonistas de nuestra historia, muchas veces no sabemos ni lo que nos pasa, y en el dibujo vamos a aprender a verlo. Cuando inventé esta herramienta, fue casi sin proponérmelo, me ocurrió que a raíz de escribir muchas páginas de la mañana y comprobar cómo funcionaban, ¿no? Era una herramienta tan interesante, pues a continuación me salía a hacer un dibujo. ¿Y por qué pienso que ocurría esto? Porque así como las páginas, lo que he dicho, me permitían digamos, desconectar un lado, el dibujo me ayudaba a conectar el otro, ¿no? Y las páginas me permitían desconectar el lado racional y el dibujo me permitía conectar con el lado irracional. Si lo queréis llamar de otra forma, desconectar por un momento el consciente y conectar con el inconsciente. Y a medida que pasaban los días y días y cientos de días, me empecé a dar cuenta de que en esos dibujos que había decidido hacer improvisadamente por la mañana, podía perfectamente descifrar todo lo que me estaba ocurriendo a un nivel muy profundo, ¿no? Es verdad que yo estoy formada en leer el lenguaje plástico, ¿no? El lenguaje visual, el lenguaje simbólico, pero veréis que vosotros mismos podéis aprender muy pronto, muy rápidamente, a leer y interpretar vuestros propios dibujos y a descifrarlos a través de ellos. Y es algo muy curioso que cuando han pasado, no hace falta que cientos de dibujos, como he hecho yo a lo largo de los años, pero al final empecé a descubrir que si ponías todos los dibujos en fila, generaban una propia narrativa, ¿no? Y te podías contar tu identidad a través de esta especie de tira de cómic en la que se convertía la expresión de tu ser más profundo. Con lo cual, lo que os voy a proponer para esta semana, que ya llevamos 21 dibujos, es un tiempo considerable, para encontrar una lectura, es que hagáis una foto con el móvil, siempre que tengáis móvil con cámara, y si no, a ver si encontráis una cámara, hagáis una foto a cada dibujo de la mañana y los ordenéis cronológicamente y después lo vayáis leyendo como lo que decimos, ¿no? Como si fuera un cómic, y os vais a sorprender de la cantidad de información que estos dibujos libres pueden llegar a decir sobre vosotros, ¿no? Tan aparentemente ingenuos. Es impresionante. Entonces, bueno, pues varios años después de diseñar esta técnica, esta herramienta,
vi con un chico que experimentaba con esa forma de dibujar en la edad adulta, es decir, con esa manera de dibujar que es el dibujo de la mañana que consiste en dibujar como si fuéramos niños, ¿no? Dejando que la mano se mueva libremente por el papel. Yo sí que lo defiendo como una herramienta muy importante de realizar por la mañana porque es cuando el inconsciente está más activo, porque hemos estado toda la noche usándolo en nuestros sueños, etcétera, ¿no? Pues cuando procesamos todo lo que es el inconsciente. Entonces el hecho de dibujar por la mañana es un momento clave para mí para que eso se manifieste, ¿no? Pero este chico lo defiende como una filosofía de vida total. Entonces va a ser nuestro próximo entrevistado para el jueves y vamos a profundizar en esto, ya veréis hay cosas interesantes que salen. Se llama Monoperro, ¿vale? Y al final ha hecho de esta técnica su modo de vida. Entonces, lo que vamos a ver en el dibujo de la mañana es que, lo que se trata de ver es que esta expresión primigenia, ¿os acordáis que decíamos que no hay forma de dibujar mal? Que el dibujo es nuestra expresión más básica. Entonces, ¿cómo vamos a expresarnos erróneamente? No puede ser. O sea, la prueba está en que de niños lo tomábamos de una forma completamente natural, ¿no? Y dibujábamos y dibujábamos y dibujábamos. Y incluso éramos capaces de describir con todo tipo de detalles lo que habíamos dibujado y contárselo a nuestros padres y maestros. Y de repente, en algún momento, por una serie de acuerdos externos a nosotros, alguien nos dijo que unos dibujos estaban bien y que otros estaban mal, y entonces dejamos de dibujar. Pero si os fijáis, cuando éramos niños estábamos en un contacto absolutamente directo con esa fuerza creativa que nos hacía dibujar a borbotones. O sea, en realidad teníamos una relación mucho más directa con nuestro inconsciente y una relación mucho más natural, ¿no? Entonces, hay que entender que nuestra forma de dibujar siempre es válida, porque cuanto más pura sea, más auténtica va a ser y va a estar expresando nuestra verdadera identidad. Si yo dibujo como fulanito, ¿no? Como me enseñan, como fulanito, que es como se supone que se dibuja bien, en realidad me estoy expresando como él, pero yo no soy como él, ¿no? Yo soy única y tengo una identidad propia. Y eso es lo que tiene que salir de nosotros. Y a través del dibujo, cuanto más nuestro lo hagamos, más genuino va a ser, más interesante, más información verdadera nos va a dar. Bueno, pero dice una cosa muy interesante también a este respecto y es que muchas personas buscan una técnica para hacerlo bien, ¿no? Y al final lo que acaba sucediendo con esa técnica es que como nos cuesta dominarla, porque no es fácil aprender una técnica, pues lo que acaba haciendo es reforzar nuestra inseguridad. Con lo cual es como un ciclo vicioso muy negativo al final. De hecho, los grandes artistas que aprenden la técnica y la superan, digamos, o sea, les vale porque la superan, porque la hacen suya. Entonces les permite expresar su yo más original a su propia manera a través de una técnica que han hecho suya. ¿Vale? Esto es importante entenderlo. Con lo cual, poco a poco, a medida que vayamos haciendo los dibujos de la mañana, nos vamos a ir familiarizando con el lenguaje simbólico, que es muy interesante porque es el lenguaje de la creatividad y vamos a ir aprendiendo a leer un nuevo tipo de idioma, ¿vale? Y esto veréis que os va a abrir un abanico infinito de posibilidades en vuestra vida. Es mucho, ¿por qué? Porque el lenguaje simbólico es muchísimo más literal respecto a la emoción, al sentimiento, que la palabra específicamente descriptiva, ¿no? Se mueve en el lenguaje de la metáfora, es como la poesía, o como un mito, como un cuento popular, ¿no? Si queréis practicar podéis leer mitos o cuentos estos días, incluso libros religiosos, siempre van al arquetipo, van al símbolo, por eso son tan universales y por eso son eternos. Y en ese mismo lenguaje es en el que nos vamos a empezar a familiarizar con los dibujos de la mañana. Con lo cual, no os juzguéis mientras dibujáis, hacedlo libremente, no os critiquéis, que al final eso es como una planta que si la dejáis crecer, os va a traer frutos que ahora no podéis ni imaginar, ¿vale? Y yo os animaría incluso a que dibujéis compulsivamente, que lo dibujéis con un desahogo
y que disfrutéis mucho del proceso. Y ahora os voy a decir, voy a mirar la hora, a las 11:30. Vale, entonces ahora que ya acaba la clase y tal, que se va a pasar volando, os voy a decir la nueva herramienta que vamos a incorporar solo por esta semana, que no os va a gustar nada, pero que es imprescindible. Y se trata de, por una semana, es decir, por 7 días de vuestra vida, renunciar a la lectura. Os estoy pidiendo exactamente lo que tenéis, que no leáis absolutamente nada. ¿Vale? Sé que ya estáis pensando que es imposible, que tenéis que hacer una entrega urgente, que en el trabajo os requiere leer unos cuantos emails. O sea, yo todo eso lo sé lo importante que sois y lo importante que es para vosotros leer cosas, y precisamente por eso os estoy proponiendo este reto, porque si esto es un curso de creatividad, os propongo que seáis creativos para evitar durante 7 días la lectura. ¿Por qué? Porque cuando evitamos la lectura pasan cosas muy interesantes a nivel de creatividad. Y es que muchas veces la lectura, por mucho que sea muy educativa y nos sirve para cultivarnos, que sea un placer y algo esencial en nuestra vida, puede funcionar como un tranquilizante, ¿no? Como una especie de sedante muy poderoso que impide escuchar nuestro diálogo interno. Entonces, si conseguimos llevar a cabo esta herramienta, podemos dar un paso gigante en nuestra creatividad e empujar mucho el corcho ese de la botella que se está ahí apretando, ¿no? Y que podemos empezar a descorcharla. Entonces, para muchos la lectura al final es una adicción también, aunque nunca se lo hubieran planteado así. Es algo que nos tranquiliza, nos consuela. Para otros es una manera de emplearse en historias ajenas, sentimientos ajenos, en lugar de atender a los propios, ¿no? Mi experiencia es que cuanta mayor es la resistencia a hacer este ejercicio, mayor es el agradecimiento después que la persona siente por haberlo hecho. Porque tarde o temprano, si no lees, pues acabas haciendo obligatoriamente aquello que antes evitabas, ¿no? Es muy curioso. Y ahí está el punto. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer si no se lee. Por favor, en esto metemos la tele también. O sea, no dejéis la lectura de cambios por la tele, eso no vale. La lectura de todo. La lectura de absolutamente todo, excepto de las tareas de esta semana, que eso es obligatorio, ¿vale? Y que las tenéis que leer para poder hacerlas. ¿Una semana o...? No, una semana. Nada hasta el jueves que me están diciendo por aquí. Sí, se puede escuchar, se puede escribir, tenéis que buscaros la manera, ¿vale? Es un reto. Ya, por supuesto podéis no hacerlo, pero el que va a recibir el regalo es el que lo haga, como todo, como el que hace las páginas o como el que cumple la cita con el niño artista, ¿vale? Esto, bueno, pues me podéis escuchar aquí, pero realmente cuando sirve es cuando experimentáis. Entonces, me dice batería baja, ¿no? Nada más, no quiero ser impuntual, ya son 33. El próximo día nos vemos el jueves con Mono Perro, que creo que os va a gustar mucho. Cualquier duda estamos aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya resultado útil y que paséis una bonita semana de confinamiento. Hasta pronto.